¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado de el día de hoy, martes, y estamos esperando que se empiecen a conectar todos nuestros hermanos para iniciar esta clase. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Betty Morales, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar, ¿verdad? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, mis amadas hermanitas. Pati Briceño, mi hermanita muy amada, Dios te bendice, qué bueno que estás aquí, gracias a Dios. ¿Cómo estás, María Gutiérrez? Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amada hermanita Pati? Te amo con todo mi corazón. ¿Qué tal, mi hermano Francisco Javier? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto. Jocelyn, gracias a Dios, ya están listos, sí, con sus cuadernos y sus Biblias para empezar esta clase bonita, que Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad? Yoyer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Mini, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Araceli, buenas noches, mi hermano Francisco. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarlas. Alice, ¿cómo estás? Dios te siga bendiciendo por siempre, gracias a Dios por toda la palabra que Él nos da, ¿verdad? Su palabra es viva, es eficaz, es Dios hablándonos, es Dios exhortándonos, animándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, y gracias a Dios por su palabra, que es Él mismo expresándose a cada uno de nosotros. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué bueno que estás bien, Georgette, gracias a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a iniciar nuestra clase, lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Les parece bien? Amén. Padre, en el nombre de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo, a quien le damos siempre toda la gloria, la honra y la alabanza, te damos gracias, Señor, por este tiempo que pasamos contigo, aprendiendo de ti, Señor, escuchando tu palabra, Señor, recibiéndola con mansedumbre, con honor hacia ti, Señor, porque eres tú mismo hablándonos por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos, Señor, a vivir en el reino de Dios desde aquí, desde la tierra, Señor, porque nos estás revelando preciosas y maravillosos misterios, Señor, que estuvieron reservados para nosotros, para este tiempo, Señor. Los profetas desearon escuchar y ver lo que ahora nosotros escuchamos y vemos, porque tú eres bueno, Señor, y todo esto nos ha sido reservado a todos los que te amamos y los que te amamos de verdad. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos que nos unjas para aprender, para escuchar y para que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón, Señor, por tu Espíritu Santo, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y siempre a Cristo la gloria. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Angelita, Ara, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vayamos por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 13. Sí, vamos a estar estudiando acerca de los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. Y antes de continuar, vamos a hacer un comentario muy importante, que el Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús, al final aquí del capítulo 12, ¿sí? Al final del capítulo 12, Él, como Dios, como el Rey Celestial, había sido completamente rechazado por los líderes de la religión judía. Entonces Él rompe relaciones con ellos, ¿sí?
y nos empieza a revelar a nosotros, los gentiles, hoy la iglesia, hoy los hijos de Dios, los misterios del reino. Pero para ellos, sí, para que no entiendan, y en esta estación que Dios así lo decidió en este tiempo, para que no entiendan, les empieza a narrar los misterios del reino por medio de parábolas. Hola linda, ¿cómo estás? Por medio de parábolas. Las parábolas son ilustraciones didácticas, ¿sí?, relacionadas con una verdad moral mediante la comparación con algo de la vida cotidiana. Esa es una parábola, ¿sí? Entonces, ahora sí, en el capítulo 13, versículo 1, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, ¿sí? Y dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Yo te animo a que eches a volar tu imaginación y hola Ana Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Teresita Jiménez, ¿cómo estás? Echemos a volar nuestra imaginación y imaginemos el acontecimiento que se estaba dando en ese momento. Fíjense lo que dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y entonces yo me puedo imaginar ahí el mar y el Señor ahí, y dice, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, él se sube a la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Él se sentó en la barca para hablarle a todos los que estaban ahí, porque pues las personas se le acercaban mucho y él quería enseñar, él enseñaba, él predicaba y él sanaba, si ustedes se acuerdan. Entonces él estaba ahí en la barca, sentado, y toda la gente estaba en la playa. Aquí hay simbolismos muy importantes. La casa, donde dice aquí, aquel día salió Jesús de la casa, representa la casa de Israel, ¿sí? Eso está aquí mismo en Mateo 13, 10, 6. Dice, la casa representa la casa de Israel. Entonces él sale de la casa de Israel, ¿sí?, para llevar el mensaje ahora a todas las multitudes, El mar, ¿sí?, representa el mundo gentil, ¿sí? Es como si hubiese sido así, ya que los fariseos han rechazado tanto y no quieren saber nada del Señor Jesús como el Hijo de Dios, entonces Dios ha decidido hablarles por parábolas para que ya no, de por sí tenían oídos y no oían los mensajes del Señor Jesús, tenían ojos y no veían los milagros que el Señor Jesús hacía, aunque sí los veían, pero los rechazaban. Entonces ahora ese mar, ¿sí?, donde él está en una barca, todo ese mar es todos los gentiles y todos aquellos que tenían verdaderamente hambre por escuchar la palabra del Señor, ¿sí? El mar representa el mundo gentil. Al estar frente al mar, ¿sí?, él empezó a explicar por medio de parábolas. Y a los discípulos, a los que estaban más cerca de él, les explicaba las parábolas, ¿sí?, los misterios del reino. Entonces, los misterios del reino fueron dirigidos y revelados a los discípulos. Yo me siento muy honrada de ser discípula del Señor Jesús. Y yo te animo a que tú también perseveres. ¿Cómo estás, María Rosas? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lulú? ¿Cómo estás, mi hermanita Lulucita preciosa? Dios te bendice, ¿sí? Y bueno, sigamos entonces. Los misterios del reino fueron dirigidos y revelados a los discípulos, ¿sí? Tú eres un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienes hambre de conocer más y quieres aprender más. ¿Y para qué quieres tanta información? ¿Para qué quieres saber tanto de la palabra de Dios? Para servirle a Él y agradarle a Él,
¿sí? Para servirle. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Rosas? Dios te bendice. Para servirle a Dios, porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y estamos en esta tierra como embajadores del reino de los cielos. Y de la misma manera como el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra expresando la voluntad del Padre, ahora nos toca a nosotros, a ti y a mí, el cuerpo de Cristo, expresar al mundo la voluntad del Padre. No es conocimiento por llenarnos, querer saber más y saber más que otras personas, no. Es para servir a Dios, que Dios nos está revelando. Lore, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita. Para que Dios nos está revelando preciosas cosas para que le sirvamos a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un corazón agradecido y porque Dios nos ha dado tantas cosas inmerecidas que el anhelo de nuestro corazón es servirle y agradarle a Él. Amén. Servirle y agradarle a Él. Entonces, el mar representa el mundo gentil y ahí estaba el Señor Jesús sentado en una barca y esa barca representa la iglesia de Cristo, la cual estaba sobre el mar, flotando en el mar, ¿sí? El mar representa todo el mundo gentil, dice, pero la barca no es del mundo, representa la iglesia de Cristo Jesús. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar con Mateo capítulo 13, versículo 24, para darle continuidad a nuestra clase. Versículo 24, dice así, estamos en Mateo 13, 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, como les preguntamos a los niños, ¿dónde está el reino de los cielos? Y ellos dicen, pues en el cielo. Amén. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo, ¿sí? Este hombre que sembró buena semilla es el Señor Jesús. Él es el sembrador, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla es la palabra de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo de Dios, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, los hijos de Dios son el trigo, ¿sí? Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Y quién sembró la cizaña en la iglesia? Pues el malo. ¿Y quién es el malo? El malo es Satanás, ¿sí? Vamos a volverlo a leer. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, qué importante es estar velando. La iglesia debe de velar en oración, guardando el rebaño de Dios para que Dios nos libre de malos obreros, de personas que en realidad son espíritus en unas personas sembradas por el adversario, que es el diablo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, que son los hijos de Dios, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando ese trigo empezó a crecer, sí, primero somos hierbas, y luego somos varitas, y luego damos fruto. Bueno, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces ahí apareció también la cizaña. ¿Quién sembró la cizaña? La cizaña la sembró el malo, que se llama Satanás. Versículo 27. ¿Sí?
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Sí? ¿De dónde pues tiene cizaña? Tú sembraste buena semilla, ¿de dónde salió esta cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos somos todos nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quitamos la cizaña? ¿La arrancamos de tu campo, Señor? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. No la arranquen, dejen ahí la cizaña. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen sin querer el trigo, que son los hijos del reino. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Sí? La siega no es la que no ve. La siega es cuando vengan los ángeles de Dios y metan la hoz, recojan el trigo en un lugar y recojan la cizaña en otro lugar para ser quemada. Dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, y los segadores son los ángeles de Dios: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero, dice el Señor, en mi granero. Amén. Bien. Entonces, esas cizañas son los creyentes falsos. Está lloviendo, ¿verdad? Se escucha así los truenos y los rayos. Bueno, así sucede aquí en Valle. Cuando llueve, llueve de verdad, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa agua que llega y llena los mantos acuíferos, y gracias a esa lluvia crecen las hortalizas y hay alimento y llega agua a la Ciudad de México, y eso no está escrito aquí, pero le doy gracias a Dios por la lluvia, que es una bendición de Dios. Amén. Hola Lolita, ¿cómo estás? Berta del Ángel, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amadas hermanitas. Dios las bendiga grandemente. Muy bien, entonces, regresando a nuestra clase, dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Podemos darnos cuenta que cuando los siervos estaban dormilando, no estaban vigilantes, pues el diablo podía sembrar cizaña en el campo que es de Dios. Es importante que todos estemos orando, es importante que todos estemos vigilantes, guardando el rebaño de Dios. Amén. Es importante que todos estemos orando, velando, cuidando como ancianos de la iglesia, como siervos de Dios, que el diablo no introduzca en la casa del Señor la cizaña que solamente viene a separar, que solamente viene a destruir y a hacer tropiezo a otros hermanos, ¿sí? Tenemos que ser vigilantes de las cosas que son de Dios. Muy bien. ¿Cómo es la cizaña? La cizaña, ¿sabías tú que es una semilla venenosa? ¿Sí? Y que puede producir sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Esa es la cizaña, ¿sí? Y solo se puede distinguir la cizaña, se puede distinguir del trigo cuando ésta produce fruto. Por el árbol bueno produce buenos frutos, el árbol malo produce malos frutos. Ahí podemos distinguir
lo que es trigo y lo que es cizaña. El trigo, que es la buena semilla, la sembró y la siembra Dios, el Señor Jesús, y la cizaña la siembra el enemigo de Dios, que es el diablo y que es Satanás. Por el fruto se conoce al árbol. Entonces, cuando la cizaña ha crecido y cuando el trigo ha crecido y produce ese fruto, produce cada uno su fruto, entonces es cuando se sabe qué es cizaña y qué es el fruto de trigo de Dios, ¿sí? Lo que es así. El fruto del trigo, tú sabes, es dorado, tiene un color precioso, es un color dorado, pero el fruto de la cizaña es negro, ¿sí? Es negro. Entonces, esto es lo que yo me puse a investigar, y yo no lo he visto, pero así lo dicen, investigando, dicen que el fruto de la cizaña es negro y el fruto del trigo es dorado, ¿sí? Gloria al Señor, ¿verdad? Lo que podemos estar aprendiendo cada día. En el versículo 31 dice el Señor Jesús: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante o es como al grano de mostaza, ¿sí? El grano de mostaza es una semilla muy pequeñita. De hecho, a mí hay una escritura que me gusta mucho que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: quítate y arráigate en el mar, y el sicómoro te obedecería, o la montaña te obedecería. Pero bueno, aquí el Señor nos está enseñándonos otra parábola, que es la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Una semillita, sí, la sembró en su campo, el cual, esa semillita, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es decir, cualquier ave puede hacer nidos en ese árbol frondoso que resultó de una pequeña semilla de mostaza. Es un árbol grande, ¿sí? Es una hortaliza grande que se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y bien, en Mateo 13:4 vamos a ver qué es eso de las aves que hacen nido ahí, porque suena bonito, pero vamos a ver qué dice Dios. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? Esas aves se comieron la semilla que había caído en el camino cuando el sembrador salió a sembrar. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, dice la escritura: y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice así: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella,
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa hortaliza enorme, ¿sí?, alberga todo tipo de creencias, todo tipo de religiones, ¿sí? En realidad no es algo deseable, ¿sí? No es algo deseable. Ese tipo de árbol que alberga todo tipo de aves que hacen nidos ahí, eso significa cuando la iglesia perseguida, ¿sí?, se convierte, la iglesia cristiana que era perseguida por su fe en el Señor Jesús, llega un momento en el año 330 más o menos después de Cristo, ¿sí?, que un emperador llamado Constantino hace que el cristianismo se convierta en la religión principal. Entonces ellos empiezan a albergar todo tipo de creencias, todo tipo recibían a sus ídolos, recibían todo lo que la gente creía, llegaba ahí y se albergaba como en ese gran árbol de hortaliza, y llegaron todas las creencias, llegaron todas las los ídolos, y llegaron cada quien con sus cosas y se quedaron ahí, ¿sí? Y se hizo un árbol frondoso, como dice la escritura en Apocalipsis, y se hizo habitación de demonios y guarida de todo tipo de espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque ellos recibieron toda creencia pagana, en todo lo que creían les decían: vengan para acá y traigan todas sus cosas, pero quédense con esta creencia universal, ¿sí? Ustedes saben a quién nos referimos. A quién nos referimos, y entonces viene la gran decadencia de la fe cristiana, de la fe verdadera en Cristo Jesús, de esa iglesia perseguida que muchos creyentes fueron lanzados a los leones, otros quemados vivos por creer en el nombre del Señor Jesucristo, y permitieron todas esas cosas, todos estos héroes de la fe, ¿sí? Porque nadie de ellos quiso rechazar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y les costó su vida, pero ellos están, como dice la escritura en el libro de los Hebreos, ellos esperaban una mejor resurrección, ¿sí? El mundo, son hermanos llenos de fe que prefirieron morir antes que negar al Señor Jesucristo. Pero cuando la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, que se le llama, algunos le llaman la iglesia primitiva, yo le diría la iglesia que estaba en el fuego del Señor, ¿sí? Ellos permitieron hasta morir con tal de no rechazar y no negar al Señor Jesucristo. Pero cuando la iglesia cristiana, la iglesia perseguida, se convierte en la iglesia principal, en la iglesia ahora que tenía que ser obligatoria, entonces viene una gran decadencia de la fe cristiana, porque empiezan a llegar toda clase de creencias y empiezan a llegar toda clase de ídolos y de supersticiones y todo eso, y es como este grano de mostaza se convierte en una hortaliza enorme, un gran árbol donde alberga todo tipo de creencias y de aves y de demonios, y viene el tiempo de oscurantismo de la fe cristiana, hasta que años después con Martín Lutero, ¿sí? Una persona, un monje
que él llega al monasterio buscando, queriendo conocer al Señor Jesús, y al no conocerlo, porque todos decían que lo conocían, pero él no tenía una relación auténtica con el Señor, entonces él se flagelaba y se castigaba y decía, es que soy pecador y todos ellos tienen comunión con el Señor, pero yo no tengo comunión con el Señor. Y entonces él se castigaba, y para calmarlo, sus superiores, ¿qué creen que hicieron? Le dieron la Biblia en latín para que la tradujera al alemán. Y entonces ahí está Martín Lutero escribiendo, traduciendo las Sagradas Escrituras, y Cristo se le revela por el Espíritu Santo gracias a nuestro Padre Celestial. Y entonces él conoce a Cristo Jesús por medio de las Escrituras, y les empieza a decir, no es necesario ninguna indulgencia, solo es por fe. Y empieza el despertar de la iglesia cristiana, de la iglesia que tiene fe en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y viene el despertar de la iglesia. Gloria a Cristo Jesús por todo esto. Entonces podemos ver cómo en las Escrituras, gracias a Dios, todo esto, el Señor lo dice por parábolas, pero ya al cabo del tiempo podemos comprender muchas cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. Amén, ¿sí? Y entonces viene ese despertar de la iglesia, y tuvimos la oportunidad de estar en una de ellas hace poco, y solo tienen la mitad de su salón, son los instrumentos musicales que adoran al Señor Jesús. Y la gente que pudimos conocer ahí, una chica alemana que nos sirvió, y dijo que era cristiana, y su rostro brillaba, y su rostro estaba lleno de luz del Señor. Y gloria a Dios porque Dios tiene pueblo en todos lados, y gloria a Dios que nos revela su palabra, y gloria a Dios que nos la sigue revelando, porque entonces tú estás lleno del Señor y tú puedes compartir a otros que no conocen de su palabra. Alabado sea el Señor. Todo lo que Dios nos está dando es para compartir, para disfrutar, para deleitarte con la palabra de Dios, ¿sí? Para que te deleites, para que lo conozcas, y para que apreciemos nuestra salvación, que costó la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, pues regresemos a Mateo capítulo 13. Y entonces ahora sí vamos a comprender mucho más. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Sí? Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Y todas estas parábolas tienen mucho que ver con las 7 iglesias de Asia que estamos estudiando, ¿sí? En Apocalipsis. Tiene mucho que ver. Alabado sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice en el versículo
36. Antes de ir al versículo 36, en las Escrituras la levadura representa las cosas malignas, ¿sí? Las cosas que adulteran el mensaje de la palabra de Dios. No debemos de permitir que ni se le agregue ni se le quite nada a la palabra de Dios. La levadura altera el mensaje de Dios, ¿sí? Y para recibir cosas malignas, doctrinas malignas que vienen del adversario. Dice aquí en el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Sí, qué mejor que el mismo Señor Jesús nos explique las parábolas. Y entonces, versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya sabemos que el Hijo del Hombre es el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién siembra la cizaña? En las iglesias, en las congregaciones, en el campo de Dios. ¿Quién? El diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Los hijos del malo, sí, son la cizaña, y aquí dice que se quemarán en el fuego. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, enviará el Señor Jesús a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Del campo de Dios, vamos a leerlo nuevamente para que quede muy claro. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Estamos en el versículo 41. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, a los que persisten en pecar y en pecar y en pecar. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el tiempo de la siega, ¿sí? Los ángeles de Dios recogen el trigo, ¿sí?, en manojos, y también recogen la cizaña. Eso dice la palabra de Dios. Y dice nuevamente en el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, ¿sí? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunas personas recuerdo haber escuchado alguna vez, ¿y dónde será el lloro y el crujir de dientes? ¿Dónde estará? Aquí está con mucha claridad. Está en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Sí? Nunca te canses de hacer el bien. Nunca te canses de perseverar en ser oidor y hacedor de la palabra. Nunca te canses de servir a Dios. Todo lo que hacemos es para su gloria y para su honra. Nunca te canses de hacer el bien.
somos justos. ¿Por qué?